Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy, Evaluación de Desempeño. Nosotros estamos en el curso de asistente de recursos humanos y justamente estamos viendo los distintos procesos que lo componen y que nosotros en este rol que asumimos y donde pertenecemos, pues gestionamos. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante porque vamos a entender la importancia de por qué las empresas evalúan, por qué miden el rendimiento de los trabajadores y por qué esto es un proceso que nosotros debemos fomentar, promover, sobre todo para la mejora continua y el logro de objetivos en una empresa. ¿Ok? Muy bien, bienvenidos a los que se están conectando. Y como siempre, a mí me interesa saber cómo llegamos a clase hoy. ¿Ok? Sé que por ahí hoy iniciamos semana, es lunes, a veces puede ser un poquito difícil luego del descanso. Cuéntenme cómo estamos llegando a clase hoy. Yo les cuento, en mi caso, yo estoy llegando pues un poquito como modo lunes, con bastantes pendientes ahí en el trabajo, pero siempre me entusiasma este espacio porque por ahí podemos conversar, podemos interactuar, hacemos distintos ejercicios, entonces siento que aquí me relajo un poquito más y al mismo tiempo aprendemos juntos. Entonces, ese es mi modo de hoy. Cuéntenme ustedes en el chat cómo están llegando a la clase de hoy. Si están llegando por ahí cansados, también entusiasmados, a la expectativa, con frío. Por acá, en Lima, bueno, yo sí siento un poco de frío, así que estoy bastante abrigada. Mientras van llegando sus compañeros y me van comentando cómo llegamos hoy a nuestra sesión número 4. Casi ya por terminar, así que creo que hemos tenido un viaje bastante interesante. De hecho, hemos visto todo el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, capacitación, desarrollo y hoy siguiendo parte del ciclo de vida laboral que comentábamos en la primera clase de introducción, pues nos toca la evaluación, un proceso que es fundamental y que es parte también de esta mejora continua que les mencionaba. ¿Ok? Muy bien, pues ahí veo que ya me están comentando cómo están llegando hoy, están motivados, eso me alegra mucho, están sobre todo también veo a la expectativa y entusiasmados. Entonces, con toda esa motivación y con todo ese compromiso, vamos ahora a responder esta preguntita antes de iniciar ya con la explicación y con todos los ejemplos y la teoría que siempre nos gusta revisar. ¿Ok? Vamos a preguntarnos desde nuestra experiencia, desde la experiencia incluso que nosotros hemos tenido, ¿no? En el día a día también, en el trabajo, quizá alguna vez nosotros hemos estado siendo evaluados en alguna empresa, tipo evaluación de desempeño. Cuéntenme, desde su punto de vista, desde su propia experiencia, desde su propio conocimiento, ¿por qué creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Por qué puede ser? Solange nos dice, estoy lista. Muy bien, Solange. A ver, tenemos un minutito para pensar. ¿Por qué las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? Es un proceso importante, se debe evaluar. Nosotros cuando estamos teniendo conocimiento, cuando estamos en alguna experiencia, necesitamos evaluar las capacidades de las personas porque es necesario. ¿Para qué? Es un proceso que nos da o tiene un impacto. Nancy nos cuenta por acá para verificar si es factible seguir dejando
en la empresa ese empleado, ok, para validar el rendimiento, para validar si el empleado está cumpliendo con los objetivos planteados en su puesto, si está llegando a esos objetivos y si pues está cumpliendo esa expectativa. Muy bien, Paulina, para la evaluación de los trabajadores, para evaluar qué trabajador está siendo eficiente, qué trabajador quizá tiene muchas fortalezas y mucho potencial y probablemente incluso esté superando las expectativas de lo que pues se presenta, de lo que él hace en su día a día. O también para evaluar qué trabajadores no están llegando a las expectativas y más bien requieren algún acompañamiento o quizá a pesar del acompañamiento que les ha brindado, siguen teniendo deficiencias y por ahí tienen que tomar alguna decisión ya de tipo pues estratégica. ¿Qué nos dice por acá Nicole? Para mejorar la productividad o identificar áreas de mejora, ¿ok? A los empleados y en los procesos, tal cual, ¿no? Para ver ese rendimiento, esa productividad, esa motivación, ese compromiso, para ver todos esos factores que están alineados con cuánto, pues, las personas en su puesto están llegando a la meta establecida. Ustedes saben, en cada puesto, pues, tiene un propósito. Deben recordar que cuando hablábamos del tema de reclutamiento y selección, hablábamos también de esta experticia que nosotros tenemos que adquirir al momento de buscar candidatos, ¿no? Incluso nosotros revisábamos y cuando revisamos un puesto, pues sabemos que tiene sus funciones y un objetivo, un propósito. Ese propósito está pues enlazado al rendimiento de las personas cuando lo calzan, cuando pues ejercen el puesto. A veces puede ser que tú escoges a un candidato, la persona ingresa y tiene pues sus periodos de adaptación entendible, que está aprendiendo, que está manejando los procesos y luego de ese periodo pues la expectativa es que esta persona llegue a lograr el propósito del puesto, llegue a las ventas, llegue a tener más clientes, llegue al proceso, a manejar varios procesos de búsqueda de manera eficiente, etcétera, etcétera, dependiendo de los objetivos que se hayan trazado en su puesto, ¿no? Si vemos a una persona que hacemos la evaluación de desempeño, que no está llegando a esos objetivos, no, necesitamos desde recursos humanos, pues, preocuparnos y validar, hacer algún diagnóstico de qué está pasando. Justamente eso es un poquito lo que vamos a entender hoy. Cómo gestionamos la evaluación de desempeño, cómo nosotros también podemos entender que esta evaluación de desempeño es una manera de diagnosticar aquellos talentos, aquellos trabajadores que tienen alguna necesidad, ya sea pues de alguna promoción, de reconocimiento, porque también la cultura de reconocimiento, de destacar al mejor, al que está haciendo bien las cosas, se necesita implementar en las empresas y también la cultura de pues ayudar a acompañar a aquel que probablemente está teniendo más problemas, más dificultades, más complicancias en aprender o en realizar sus funciones. Obviamente, con un límite establecido, porque estamos en una empresa y las empresas pues necesitan que sean eficientes y eso incluye también las metas y pues los objetivos para un perfil que ocupa una persona, ¿ok? Y justamente todo lo que estamos hablando de diagnóstico, del tema de desarrollo, pues se vincula con el tema pasado. Hemos visto que en el tema pasado mencionábamos qué importante era esto de capacitar, de la cultura de formación, de la cultura de desarrollo, cómo las empresas también son impulsoras y tienen un impacto real en cómo la persona va cumpliendo, uy, se apagó mi cámara, van cumpliendo sus objetivos, ¿ok? Van cumpliendo sobre todo ese impacto profesional. Ah, medio raro. No sé por qué se apaga solita mi cámara. Ok, bueno, les decía. Otra vez. Perdónenme, chicos, no sé. Mi cámara hasta que se prende y apaga y no hago clic. Qué raro. Muy, muy raro. Primera vez que me pasa. Disculpen, denme un minutito, chicos. No sé qué está pasando con la cámara.
A ver, vamos a ver. ¿Por qué se desactiva la cámara? Bueno, esperemos que no se vuelva a desactivar. Igual ustedes me avisan, chicos. Y si se desactiva es porque hay algún problema con el equipo. Medio raro. Se está revelando porque es lunes. Bueno, volviendo, les decía cómo nosotros podemos utilizar de manera, pues, inteligente este diagnóstico que nos brinda el proceso de evaluación de desempeño y lo vinculamos con esta necesidad de impactar y de hacer crecer al profesional en temas de formación y desarrollo. ¿Ok? Justo vimos esa importancia, cómo nosotros lo gestionamos. Vimos un ciclo también, otra vez. Vimos un ciclo sobre cómo eran las etapas de implementar nuestra formación y desarrollo. Y ahora sí. Bueno, chicos, no sé por qué se apagó la cámara. Voy a intentar volver con la cámara. Igual vamos comentando la clase. Esperemos que se pueda desarrollar así. Si no, por ahí ustedes también me avisan si es que hay alguna dificultad. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, vimos también el tema de herramientas prácticas para el diseño de programa. En este sentido, ¿qué herramientas prácticas vimos? Pues vimos el tema de entrevistas, vimos el tema de focus group, vimos también el tema, sobre todo, de cómo nosotros podemos gestionar esto y al mismo tiempo impactar en cada profesional. Y ya continuando un poquito con la clase, el objetivo de hoy es, sobre todo, aprender o tener más conocimiento sobre cómo nuestras herramientas y tendencias actuales son necesarias para el diseño y la implementación en un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Nosotros vamos a tener eso sobre todo el día de hoy. Vamos a aprender de qué se trata una evaluación de desempeño, cómo lo gestionamos, cuáles son esas tendencias que también están existiendo y por qué muchas empresas hoy en día están apostando sobre todo en tener pues estos procesos bien sistematizados, bien estructurados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá justo vamos a ver un poquito de lo que es la evaluación de desempeño. Ya a nivel teórico, como yo siempre les he dicho, es necesario que en nuestro día a día, cuando estemos revisando cualquier conocimiento, cualquier tema que implique, sobre todo, pues, un dominio, que implique un nuevo concepto, revisemos la teoría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante, pues, la lectura de libros, bibliografía, expertos. Pero acá yo me baso de Chiavenato, que creo que en la primera clase les puse por ahí los libros que usamos para todo el curso, que son fuente de nuestras definiciones. Y justamente cuando nosotros revisamos qué es evaluación de desempeño, vemos que es un proceso sistemático que nos permite medir y analizar el rendimiento de los empleados en función a las notas, ¿ok? Como yo les decía, evaluamos y medimos ese rendimiento, lo que ustedes también comentaban por nuestro chat, sobre cómo se han planteado metas y competencias en la misma organización. Ejemplo, alguna vez pertenecí a una empresa donde justamente teníamos, pues, al inicio de año que validar y que sobre todo establecer de manera individual cada uno de nosotros objetivos. ¿Qué objetivos? Los objetivos que teníamos en nuestro puesto. Nos planteábamos unos 5 objetivos, pero estos 5 objetivos estaban pues bastante alineados con el tema de nuestro desarrollo y con el tema también de los valores, la cultura de la empresa. Por ejemplo, esta empresa tenía sobre todo sus valores alineados a la integridad, a la transparencia, también al tema de innovación. Entonces, nuestras metas y nuestros objetivos para el año estaban relacionadas a eso, pero al mismo tiempo a nuestro puesto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estaba en reclutamiento y selección, tenía que tener un objetivo
alineado a algún proyecto de innovación, algún proyecto disruptivo que se alineaba a mi puesto de reclutamiento y selección, ¿no? Y ese objetivo grande, pues, tenía objetivos específicos que me llevaban a ese cumplimiento de meta, ¿ok? Muy bien. Y bueno, justamente cuando ya pasaba la mitad de año, junto a mi jefa revisábamos cuánto había sido el cumplimiento de ese objetivo. Si estaba en un 30, si estaba en un 50, qué herramientas estaba usando para cumplir ese objetivo. ¿Qué me faltaba? ¿No? Si estaba encaminada. ¿Por qué? Porque la meta era que al final de año, en la última revisión, al momento de que hagamos ya una evaluación de desempeño de todo el año del rendimiento, pues yo tengo un cumplimiento cercano al 100%, ¿no? Lo ideal es 100%, pero muchas veces hay cosas fuera de nuestro control que no nos permiten llegar, ¿no? Entonces un 90, un 95, un 85, un 87, pues también es un buen punto de partida. Entonces, más o menos, este es un tipo de evaluación de desempeño que se hacía de manera tanto individual y también al mismo tiempo consultativa con mi jefa, ¿no? En esa época que yo hacía esta propuesta de objetivos que iba a cumplir en el año y con mi jefa revisábamos y ella también daba su conformidad o por ahí sugería algo más, agregaba algo más, quitaba algo más, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso es un proceso que se da de manera sistemática y que debemos nosotros saber manejar cuando estamos, pues, desde gestión de recursos humanos, llevándolo. ¿Ok? Muy bien. Importancia para las empresas, pues actualmente encontramos que muchas veces se utiliza este proceso para encontrar, para identificar las fortalezas y las áreas de mejora. ¿Ok? Como les decía, nos va a servir tanto para encontrar a ese grupo de personas que necesitan algún desarrollo, algún plan de acompañamiento, como al mismo tiempo nos va a ayudar a encontrar a ese potencial que necesitamos sí o sí, pues impulsar y al mismo tiempo cuidar, ¿no? Si tú tienes talento que está teniendo los mejores resultados, pues a nivel de empresa, a nivel de equipo, a nivel de desarrollo humano, no te conviene que esta persona se vaya de la empresa, que no existe una fuga de talento. ¿Qué haces, no? ¿Cómo estás tratando de tener esa retención de tu personal que tiene más talento? Entonces, por ahí también te ayuda a tener una estrategia de cuidado especial, sobre todo. ¿Qué más? Toma de decisiones sobre promociones, formación y desarrollo. Cómo nosotros vamos tomando decisiones a raíz de este diagnóstico, porque es una herramienta que también nos ayuda a diagnosticar el estado de, pues, desempeño de la empresa, tanto a nivel de equipos, porque tú puedes sacar a nivel individual, pero también puedes hacer de una manera un poco más macro a nivel de equipos. El equipo de logística está teniendo un desempeño al 85% del logro de sus objetivos. ¿Ok? Por ahí haces una comparativa con el equipo de finanzas y ves que ellos están a un 70%, ¿no? Entonces, por ahí ya puedes tener incluso, saber qué equipo está llegando y qué equipo está teniendo los mejores, pues, desempeños y sobre todo está llegando ese propósito que tiene, ¿no? Como equipo, como área. Eso también. Y obviamente, si tú siempre estás midiendo, puedes mejorar. Nosotros no mejoramos en base a nada. Necesitamos siempre tener mediciones continuas, mediciones que nos brinden, pues, información relevante, información que permita tomar decisiones, ¿ok? Que se alineen con los objetivos organizacionales. Si tú haces un diagnóstico, una evaluación de desempeño de todos tus equipos, de todas las áreas, puedes saber incluso cuál es el rendimiento de la empresa. Te das cuenta que están llegando al 50% de los objetivos. ¿Qué está pasando? ¿Qué decisión tienes que tomar para que toda la empresa tenga un mejor rendimiento? ¿No? Quizá no solamente es que aquí no estás motivando a los empleados, sino que tiene que ver ya más con una cultura, tiene que ver más con el clima, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? Consulta. Mientras trato de activar de nuevo la cámara que no me deja.
No sé por qué. Me dice que reinicie el navegador. Bueno, por ahí, primera vez que me pasa. Ahí. Denme un minuto, chicos, que voy a volver a entrar para que yo pueda. Voy a ingresar con otra cuenta de Google. Quizás sí me deja tener la cámara. Mientras tanto, van pensando si tienen alguna duda, consulta. ¿Ok? Equipo Detect, denme un minutito que vuelvo para que pueda ver si se activa la cámara, que a mí no me gusta dictar la clase así. ¿Ok? Denme un minutito. Muy bien, chicos, lo intenté, incluso con mi otra cuenta, pero no. Parece que se ha desactivado algún permiso de seguridad. Bueno, este día ha sido medio raro. Continuamos igual, no se preocupen, chicos. Continuamos con nuestra clase. Mil disculpas, la cámara me está jugando por ahí una jugarreta, como se dice, pero igual por acá cualquier duda, consulta que tengan, por favor, me escriben por comentarios. Y justamente estamos retomando el tema de evaluación de desempeño. Entonces ya vimos un poquito el tema de la importancia para las empresas, para las organizaciones. Hemos visto cómo es un proceso sistemático porque tiene una serie de pasos, no solamente lo hacemos, pues decidimos y mañana lo hacemos, sino que tenemos que tener un flujo de trabajo, un flujo de procesos y etapas para que se pueda desplegar en un área específico, en toda la empresa, incluso en un solo empleado o en unos cuantos empleados, ¿ok? Tiene varias fases que vamos a aprender, pero al mismo tiempo tenemos que reflexionar sobre la historia de la evaluación de desempeño. Cómo nosotros hemos ido viendo que ha ido evolucionando. Este proceso comenzó incluso cuando nacía, pues, el tema del trabajo, de la psicología del trabajo, y esta evaluación de desempeño, sobre todo, tiene sus raíces en la revolución industrial, donde las empresas empezaron a buscar maneras más estructuradas de medir la productividad de sus trabajadores. Este proceso ha evolucionado desde métodos, pues, rudimentarios hasta sistemas más complejos. Estos sistemas, ¿qué incluyen? Incluyen feedback, incluyen también evaluaciones por objetivos e incluso evaluaciones 360. ¿Qué significa eso? Que se tiene la perspectiva desde el mismo trabajador,
desde el mismo jefe, desde el mismo compañero del trabajador e incluso desde el mismo subordinado del trabajador, ¿ok? Entonces tiene una perspectiva 360. A veces hasta incluyen el juicio del cliente. Ejemplo, cuando nosotros vamos al banco, no sé si alguna vez les ha pasado que asisten al banco y en el banco pues tienen que realizar algún trámite, les atienden en plataforma o les atienden quizá en la banca, ¿no? Y es ahí que les dicen, oye, por favor, te va a llegar una encuesta de aquí a unos días, califícame, ¿no? No te olvides de calificarme, es muy importante para mí. Y te llega, pues, efectivamente a los 3, 5 días una encuesta donde tienes que calibrar mediante una puntuación del 1 al 5, donde 5 es muy satisfecho, que justamente has tenido una buena experiencia de atención. A veces puedes agregar algún comentario, a veces solamente tienes que colocar esta puntuación del 1 al 5. Entonces, esta evaluación, este pequeño momento que nosotros estamos realizando, es una evaluación que se está haciendo pues de manera continua, iterante, para este tipo de puesto, ¿ok? Y está incluyendo la perspectiva y la satisfacción del cliente, que también puede revelar en parte desde un ángulo el desempeño de este trabajador. Obviamente, pues necesitamos nosotros tener toda la evidencia conjunta, más perspectivas para también tener un juicio más objetivo. ¿Ok? Y así la evaluación de desempeño se ha ido convirtiendo en una herramienta crucial para la gestión del personal, para la mejora del rendimiento y el desarrollo profesional de los empleados. Muy bien, eso es un poquito la historia actual de cómo ha ido evolucionando la evaluación de desempeño, incluso cómo nosotros, pues, nos hemos dado cuenta en las distintas empresas que existe esta necesidad siempre de mejorar, de medir la productividad en las empresas. Y esta necesidad responde a esa misma necesidad que tuvo, ¿no? En sus inicios las distintas fábricas, las distintas industrias. Querían ser más eficientes, querían todo el tiempo que existiese más productividad, tenían este enfoque y se impulsó este tipo de creación de sistema. Era muy rudimentario. En esa época había pues un supervisor que todo el tiempo estaba observando y viendo quién hacía más piezas, quién fabricaba más piezas, ¿no? Y con eso ya decía, este es el mejor trabajador y el que fabricaba menos, pues este es el peor. Pero no había detrás una evaluación, no había detrás alguna explicación para entender qué estaba pasando con ese trabajador que no estaba fabricando todas esas piezas. Quizá por ahí estaba teniendo o estaba en una máquina que era imperfecta o estaba en una máquina que tenía pues algún proceso que tenían que arreglar, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí también tiene que ver el enfoque que también ha ido evolucionando en nuestra época. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de cómo ha ido cambiando y la evolución del desempeño. Hoy en día ya tenemos evaluaciones más continuas, evaluaciones donde los empleados pues reciben retroalimentación de manera regular y en tiempo real. Incluso utilizamos sistemas digitales y automatizados, el uso de software, plataformas en línea que facilitan la gestión y el seguimiento de las evaluaciones de desempeño. Y eso es un poquito lo que les he traído. El día de hoy justo vemos algunas tendencias que se han vuelto bastante importantes sobre esta gestión de evaluación de desempeño. Por ejemplo, algunas de las plataformas que más se utilizan es la plataforma Soho People, que permite monitorear el desempeño de los empleados mediante la retroalimentación y el seguimiento de objetivos. También tenemos esta plataforma que se denomina como Trello, si bien no es una plataforma específica de evaluación, sí te ayuda a tener un seguimiento visual de cómo es el progreso de proyectos y tareas, ¿ok? Con eso vas teniendo un seguimiento de cuántos pendientes, cuántas actividades tiene una persona asignada, cuántos de esos pendientes está logrando gestionar, logrando, pues,
realizar y cuántos pendientes todavía tiene, ¿no? Si es jefe, si justamente es parte de recursos humanos, pues también puedes revisar en equipos, ¿ok? Ejemplo, también tenemos a una plataforma que se llama Notion. Vamos a ver si les puedo mostrar un poquito de Notion, que quizá ustedes alguna vez, no sé si se está compartiendo. Uy, no me deja, creo, a ver, igual, creo que no me deja si es que no entro con la cuenta. Bueno, igual en Notion nosotros también podemos gestionar los distintos procesos que vamos nosotros utilizando, ¿ok? Eso es un poquito de lo que es. Ahí voy a tratar de entrar acá. Entrar, se comparte. Sí, ahora sí. Muy bien. Esta herramienta no sé si la conocían. Si alguna vez ustedes necesitan hacer algún manual, necesitan hacer algún sobre todo seguimiento cercano de los equipos, una herramienta bastante popular es Notion, ¿ok? Para eso necesitas solamente tu cuenta de Google y te va a dejar ingresar. Y por ahí puedes tener varias actividades. Vamos a ver si ya entró. Ya está. Ok, por acá, por ejemplo, les voy a mostrar. Ahora sí, ya está. Y de paso ustedes lo visualizan mientras estamos listos. Esto de aquí es Notion, ¿ok? Muy parecido a Trello. Notion nos permite gestionar no solamente información importante. Creo que ya estoy con la cámara. Sí, creo que ya se ve. O yo siento que se ve. Volví. Se reveló mi cámara por unos minutos. Esperemos, crucemos dedos para que no vuelva a pasar. Creo que quería que presente a Notion. Un logro para la clase. No saben, hoy ha sido un día que me ha pasado de todo, camino al trabajo. Y ya decía, no creo que pase nada en nuestra sesión. Y miren, cosas que pasan en la vida, pero tenemos que siempre estar ahí. Justo les decía, este tipo de plataforma, yo les sugiero que lo tengan, que aprendan un poquito más sobre esto, porque muchas veces el trabajo, incluso el futuro del trabajo y el futuro de las herramientas se está volviendo bastante digital. Manejo de plataformas de este tipo, pues se están viendo el día a día. ¿Y qué nos da Notion? Nos da un poquito de estatus de cómo vas avanzando en tus distintos pendientes, ¿no? Software Engineer, por acá puedes poner algún comentario de cómo lo has ido gestionando, en qué fecha. Por acá puedes ver incluso el resumen del perfil y dónde lo has publicado. Eso es un poquito de recursos humanos, pero al mismo tiempo puedes crear varias plantillas. Por acá incluso te aparecen seguimiento de hábitos, notas de reuniones y lo mismo, por ahí también hay una plantilla más avanzada que utilizan algunos jefes, yo he visto en los últimos, bueno, en estos últimos 2 años, que algunos jefes utilizan esto, ¿para qué? Para hacer seguimiento del avance de sus equipos. Hacen y comparten un fichero de este tipo y asignan roles para ver quién está realizando, ¿no? En progreso, vamos a ver por acá, tareas, por acá, no empezadas, en progreso y realizadas. Y esto también no solamente nos ayuda a nosotros si es que estamos manejando algún equipo, incluso si nosotros mismos queremos manejar nuestra productividad, porque también eso es importante, nosotros siempre estamos tratando de ser más concentrados, más enfocados, también te sirve este tipo de herramienta, ¿ok? Se llama Notion, por ahí si ustedes ya lo han utilizado me avisan, me cuentan, y si no, pues les invito, es bastante intuitiva, hay de todo tipo, incluso para manejar tareas semanales, un calendario. Yo lo utilizo en mi cuenta de empresa, por eso es que me salí porque no quería entrar con la cuenta de empresa, porque iba a compartirles información un poquito sensible, ¿ok? Para medir mi productividad y para también medir la productividad del equipo, ¿ok? Que es parte de las actividades que vas haciendo en el día a día, que también pues componen lo que es la gestión de desempeño, cómo vas
haciendo y midiendo esa productividad en el mismo día a día. ¿Ok? Eso es un poquito, hay otras más específicas, pero muchas veces este tipo de plataformas pues requieren un pago. Esta de acá que les digo, Trello o incluso Jira, son pues también plataformas muy parecidas a lo que hemos visto de Notion. ¿Ok? Les dejo el enlace por acá para que ustedes si en algún momento se animan. Es gratis, creo que tiene una versión de pago, pero incluso la versión de gratis es muy buena para gestionar tu productividad, si sobre todo por ahí a veces no sabes cómo o no tienes por ahí este hábito de ser enfocado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya un poquito nuestra evaluación de desempeño, gestionando a los distintos vínculos de recursos humanos que hemos ido viendo, que hemos ido sobre todo revisando, hemos encontrado que tiene vínculos sobre todo con formación y desarrollo. Creo que al inicio ya les decía, nos ayuda para diagnosticar, nos ayuda para entender a quiénes también necesitamos acompañar. Porque no es que a la primera que tú encuentras algún trabajador que no está cumpliendo con el propósito de su puesto, ya vas a hacer la práctica de desvinculación, ¿no? Siempre podemos dar alguna oportunidad, claro, en la medida de lo posible, también, ¿no? También ahí tenemos que tener juicio. En esta posibilidad, pues proponemos algún plan de desarrollo, algún acompañamiento escalado para que esta persona cierre esas brechas que puede estar teniendo, ¿no? Obviamente, si ya le has dado más de 2, 3 oportunidades y esta persona no está logrando llegar al objetivo por más herramientas, por más capacitaciones, por más desarrollo, pues ya es un tema personal, ¿no? Es un tema que también atañe y está impactando al equipo y obviamente también tenemos que tener algún plan de desvinculación en ese caso, que también en ese momento pues es válido. ¿Ok? Eso es un poquito de cómo se vincula con formación y desarrollo, cómo esos resultados de la evaluación nos ayudan y nos sirven para entender, para reconocer y al mismo tiempo para tomar medidas con esos empleados que no están llegando a esos objetivos, para diseñar programas específicos. Si yo evalúo que toda la empresa está teniendo problemas en justamente tener pues más ventas, en tener más clientes y hemos encontrado que un factor común es que todos los equipos no están teniendo el manejo de la priorización, no saben organizarse, tienen muchos pendientes y a veces no saben qué pendiente es el más importante y eso hace que incluso se demoren más en atender esos pendientes, ¿no? Y eso pues obviamente genera retrasos, los clientes se van, nuestros clientes no están creciendo, etcétera, etcétera, pues tenemos que tener una capacitación en manejo o en el manejo de clientes y sobre todo más en el manejo de organización, ¿ok? Cómo estamos organizando, qué herramientas les damos. Eso nos ayuda a que la empresa se encamine a nuestros objetivos reales. Y bueno, un poquito con el tema de planificación de carrera y sucesión. Cuando estamos nosotros haciendo la evaluación de desempeño, pues nos ayuda a identificar a esos empleados que son clave, esos empleados que sí o sí tenemos que cuidar. Lo que les decía en la primera, cuando estábamos ingresando hoy, ¿no? Cuando nosotros reconocemos, cuando encontramos ese talento que es estratégico, que si se va, pues estamos teniendo una gran fuga de talento, porque es alguien que realmente hace bien su trabajo, tiene potencial y necesitamos que siga creciendo en esta empresa. Conoce la empresa, conoce los procesos. Ese conocimiento es valioso, ¿no? Si tú tienes a alguien así, pues, ¿qué estrategias estás haciendo para que esa persona siga motivada, siga comprometida, siga teniendo una buena retención, una buena lealtad con la empresa? ¿Ok? Muy bien. Y bueno, obviamente, la evaluación del desempeño también está vinculada con el clima empresarial. Como una evaluación justa y transparente fortalece la confianza y el compromiso de los empleados. A veces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en una empresa que por ahí, pues, hace una promoción,
pero todo el mundo sabe que esa persona, o todo el mundo en la empresa me refiero, sabe que esa persona pues no tiene tantos méritos, o incluso si tú mides a nivel de resultados, esa persona no ha llegado a su cuota mensual de ventas, si decimos que es un analista comercial, ¿no? Si comparamos con todo el resto del equipo, todo el mundo tiene mejores resultados. ¿Y por qué a esta persona le están haciendo una promoción? ¿Okay? Si revisamos incluso la evaluación de desempeño, ha tenido un desempeño regular, ni siquiera destacable. ¿Qué ha pasado? Entonces, ese factor de no tener o no compartir o no respetar los resultados de la evaluación de desempeño, pues puede generar desconfianza e impactar en el clima de la empresa, ¿no? Si tú estás en una empresa que por más que trabajes bien, por más que hagas ese tipo de justamente acompañamiento, de impacto, la empresa no reconoce y reconoce al otro que no está llegando a esos resultados solo porque tienen favoritismo, pues es una empresa que tarde o temprano todo el talento bueno va a tener que irse, ¿no? Se va a ir, va a decidir irse porque es una empresa que no corresponde con lo que hace. Entonces, cuidemos eso, cuidemos que nuestras evaluaciones de desempeño no solamente sean, pues, parte de un proceso y no se vean la realidad, sino más bien que sean parte de este proceso para tomar decisiones coherentes y alineadas a los resultados, ¿ok? ¿Qué pasa en la vida real? Sobre todo en las empresas, o mejor dicho, en las entidades que son más públicas. Muchas veces esta meritocracia o esta evaluación, este diagnóstico de desempeño, pues no se refleja. Y muchas veces tenemos por ahí funcionarios públicos que no tienen todo el conocimiento, que no tienen todas las capacidades, y esto se refleja en el nivel de decisiones que pues toman. Entonces es una crítica que también nosotros tenemos que evaluar como ciudadanos. Y creo que esto es algo que se comparte a nivel LATAM, ¿no? Que siempre pasa que por ahí vemos en noticias y vemos algún caso de corrupción, algún caso de alguna persona que falsificó sus conocimientos, su certificado, etcétera. Entonces, está bien que nos certifiquemos, pero siempre comprometidos con el aprendizaje. Y otra vez se apagó mi cámara. Ya me está jugando raro mi cámara, no sé qué está pasando el día de hoy. Bueno, un poquito con eso. Ya volví, esperemos que no se vuelva a ir. Y ahora sí pasamos al otro bloque. No sé si hasta acá, chicos, tienen alguna duda, consulta, ¿cómo vamos? Sé que es un poquito más teórico el día de hoy la clase, pero bueno, lo amerita, es parte de, justamente ahora ya vamos a ver todo el proceso, todos los pasos para este proceso de evaluación de desempeño, ¿ok? Ya nos toca, como todo en la vida, ¿no? Como todo proceso que queremos realizar, tenemos que hacer un plan. Entonces, ¿cómo iniciamos para evaluar el desempeño en una empresa? Hacemos una planificación. ¿Cómo se realiza la planificación? Siempre empezamos con objetivos. Cualquier plan tiene que tener un objetivo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la meta? ¿Qué queremos lograr con esta evaluación? Si queremos encontrar al talento más destacable de la empresa, si queremos evaluar de manera pues objetiva todo el rendimiento de la empresa, si queremos evaluar quiénes necesitan un plan de acompañamiento, un plan de capacitación específico y especializado, si queremos medir solamente resultados de un equipo en específico, ¿ok? Nosotros vamos, y ya va a depender de cada contexto empresarial de cada uno de ustedes, cuál es, pues, su objetivo, ¿ok? ¿Qué más? Establecimiento de métricas. ¿Cómo vamos a medir el desempeño? Lo vamos a hacer mediante las competencias que una empresa tiene. Por ejemplo, hay empresas que tienen una serie de competencias transversales. Creo que en la clase pasada les había contado que incluso existe el diccionario de competencias y muchas empresas tienen ese diccionario y van calibrando. Por ejemplo, vamos a tener en esta empresa una de las competencias transversales, la comunicación. Entonces, el practicante tiene que tener, pues, un nivel de desarrollo por lo menos en 3, ¿no? Y un jefe tiene que tenerlo por lo menos en
4 o 5, ¿ok? Este nivel de competencias también se va a incluir en el proceso de evaluación de desempeño o vamos a ir más por el método SMART, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de cómo nosotros vamos planificando y al mismo tiempo colocando toda la información que es parte de nuestra evaluación de desempeño y que va a ser clave, sobre todo al momento de tomar decisiones sobre cómo lo estamos diseñando y cómo lo estamos haciendo. ¿Ok? Para recordar un poquito, los objetivos de desempeño pueden ser objetivos SMART, que yo les había comentado que son pues procesos y es parte sobre todo de mucho de lo que tiene que ver con la evaluación, mucho de lo que tiene que ver con cómo nosotros planificamos y desarrollamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de objetivos SMART, estamos hablando sobre todo de objetivos que son específicos, ¿ok? Esto incluso cuando ustedes han estado en el instituto, en la universidad, o si actualmente todavía no terminan y están todavía realizando algún trabajo de investigación, algún trabajo de tesis, alguna tesina les va a ayudar. Cualquier objetivo tiene que ser específico. Deben plantearse de manera detallada y correcta. Tiene que ser medible, ¿ok? Siempre un buen objetivo puede medirse con facilidad. Tiene que ser alcanzable. Los objetivos no realistas pueden llevar al fracaso de inmediato. Y también tiene que ser relevante para la empresa, ¿ok? Tiene que estar en un contexto, tiene que tener sobre todo coherencia con esa realidad de la empresa. Y además tienen que estar en un marco de tiempo apropiado. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de lo que es SMART recordando y cómo nosotros lo vamos a utilizar en nuestro proceso de evaluación de desempeño. Les voy a poner este pequeño video para que vean un poquito de un método de evaluación de desempeño, un método que es ya no tan usado, pero incluso todavía sigue siendo relevante para nuestro proceso, sobre todo, déjenme por aquí, ahí está. Vamos a ver si ya está compartiéndose. No, todavía no se comparte, creo. Ah, sí. A ver, presenta otra cosa. A ver. Ahora sí, creo que ya se ve. Listo. Lo pongo más grande para que ustedes lo vean y luego les comento por qué estamos viendo este videito. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, ya vimos un poquito esto de la evaluación de desempeño y vimos una situación de una película donde se está calificando, ¿no?, el trabajo de este trabajador, ¿no?, valga la redundancia, este personaje, ¿no?, que está en una especie de fábrica donde tiene que recolectar un producto y que con ese producto pues es insumo para toda la población, para la energía, etc. Y tenemos a un jefe, ¿no? Tenemos a este jefe
que está visualizando y que está supervisando su desempeño. Este proceso de supervisación directa, de observación directa, es un modo de ejecución. Un modo de ejecución que muchas veces pues van realizando las distintas empresas, sobre todo industriales, al momento de ver si están llegando a esos objetivos, si están llegando a esa eficiencia necesaria. ¿Ok? Cuando nosotros ejecutamos, pues va a ser la manera en cómo estamos realizando la evaluación de desempeño. Existen distintos métodos, el que acabamos de ver, observación directa, recolección de datos, que es sobre todo cuando nosotros vamos y preguntamos, ya sea mediante un cuestionario, una encuesta bien pensada, bien agrupada a este grupo de trabajadores, a toda la empresa, según cómo nosotros hayamos planificado en, pues, el momento de realizar la evaluación de desempeño, ¿ok? También están las autoevaluaciones. Tú puedes preguntarle al mismo trabajador cómo está haciendo su trabajo, cómo siente, cuál es su percepción de su rendimiento, ¿no? Y con esta autoevaluación también puedes tener una noción, una perspectiva de este desempeño. Igualmente, ¿ok? Muchas empresas utilizan un método que es, pues, no solamente preguntar al trabajador, sino también preguntar lo que les decía, al jefe, al compañero, al supervisor, al subordinado y hasta incluso el cliente. Un método 360. ¿Por qué? Porque les brinda más objetividad. De esa manera está viendo todo el panorama desde, pues, estas perspectivas que van a dar un promedio, que van a dar una percepción de cuál es el rendimiento real de este trabajador. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de la evaluación de desempeño y cómo ejecutamos, cómo nosotros podemos realizarlo, y todo está pues enlazado a cómo hemos planificado previamente. Toda esta ejecución responde también a nuestro contexto de empresa, también al contexto de qué puestos estamos evaluando. No es lo mismo evaluar un puesto de un trabajador que va produciendo, va fabricando en una empresa, en una industria, que el tema de, pues, evaluar a algún trabajador más oficinista, más tecnológico, ¿ok? Las métricas, los objetivos, el modo de evaluación también cambia. ¿Qué herramientas utilizamos? Vamos a utilizar tanto métodos cualitativos como también métodos cuantitativos. En los métodos cualitativos vamos a encontrar escalas de calificación desde el 1 al 5, que se denominan también escalas Likert. Estas escalas van colocando desde el número 1 como poco satisfecho hasta el número 5 como muy satisfecho, el tema sobre todo de cómo se ha sentido el desempeño de este trabajador, ¿no? Si hemos sentido que ha habido bastante satisfacción al momento en que nos ha realizado su servicio, o más bien tiene algún tema a desarrollar. También está lo que les decía, el feedback 360. También tenemos los métodos cuantitativos, que ya se refiere a los KPIs. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha manejado KPIs, ha tenido KPIs o ha realizado, ha creado KPIs con sus equipos. Si no es así, igual les cuento un poquito qué significan KPIs, por qué son necesarios en la evaluación de desempeño. ¿Ok? KPIs son conocidos como esos indicadores clave de desempeño. Son métricas, ¿ok? Como muy bien, ¿no?, su nombre lo dice, mide cómo de manera objetiva se está llegando a los resultados en relación a algún objetivo, ¿ok? Si tú tienes el objetivo de que este mes tengas un alto porcentaje de vacantes cubiertas en el área de reclutamiento y selección, pues ¿cuánto estás llegando a ese alto porcentaje, no? A ese 30% del total, a ese 50%, a ese 100%, y con eso vas midiendo, vas iterando tu desempeño o el desempeño de todo el equipo. Estos KPIs están siempre bajo los criterios SMART. Lo que vimos hace unos minutos, son medibles, son específicos,
relevantes, alcanzables y en un tiempo definido. Lo que les decía, en un mes tienen que estar alineados al objetivo y al puesto que estamos pues nosotros desarrollando, y al mismo tiempo también tenemos que ser realistas. No puedes ponerte una meta demasiado alta, una meta que no tenga sentido con lo que tú vas realizando, ¿ok? Vamos a ver acá el videito para que tengamos más noción sobre esto. Déjenme compartirles nuestra... Ajá, ya está. Mientras nos saltamos esto. Creo que ya está. iLogistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien, entonces ya vimos un poquito de los KPIs y cómo no solamente se utilizan en recursos humanos, sino se utiliza pues en distintas áreas para medir cuánto estamos nosotros llegando a nuestro pues porcentaje de objetivos. También al mismo tiempo la empresa misma tiene KPIs a nivel general, a nivel gerencial, ¿ok? Muy bien. Estoy intentando que mi cámara vuelva a conectarse, pero no sé. No sé por qué está así de rebelde. Festejamos muy pronto cuando nos volvimos a conectar. En fin. Nada, chicos. Igual por aquí, cualquier tema, cualquier duda que tengan, me van contando. ¿Ok? Espero que no impacte mucho en el aprendizaje de la clase de hoy. Y bueno, por acá les traje algunos ejemplos de KPIs en distintos ámbitos, en distintas áreas, ya a nivel pues empresarial, cuando estamos nosotros viendo la evaluación de desempeño. Muchas veces las empresas van a tener este tipo de KPIs. Por ejemplo, venta y comercial tiene el tema de porcentaje de cumplimiento de objetivo de ventas. También el incremento de la cartera de clientes o la tasa de conversión en leads. Cuando hablamos de tiempos y atención al cliente, ¿qué KPI se maneja? Tiempo promedio de resolución de problemas, índice de satisfacción del cliente y este de acá, el más conocido, que es NPS. ¿Cuántos promotores de tu marca, de tu atención tienes versus cuántos detractores, cuántas personas que no te recomiendan o que no recomiendan tu servicio? Eso también pues es útil para saber cómo está haciendo tu atención a este cliente. Producción y operaciones, acá tiene que ver con el número o la tasa de error en la producción, la eficiencia operativa y el tiempo de entrega promedio del producto, ¿ok? En recursos humanos ya tiene que ver más con nuestros mismos procesos, retención de empleados, tiempo promedio de cobertura de vacantes. Acá, por ejemplo, tiene que ser bastante específico, tiempo promedio de cobertura de vacantes administrativas, de vacantes masivas, de vacantes operativas. Cada una de esas vacantes tiene un tiempo promedio
y eso está ajustado a la complejidad del puesto. No es lo mismo reclutar a un practicante que reclutar a un gerente, a un director, ¿ok? Eso también tiene que condicionar los KPIs, ese nivel de alcance y complejidad en relación a algún objetivo. Tasa de participación en programas de formación. ¿Cuántas personas están asistiendo a las capacitaciones que has gestionado? Eso también es un KPI para, pues, el área de recursos humanos. Y cuando hablamos ya de información cuantitativa y cualitativa, estamos hablando de, pues, información que nosotros manejamos y con eso tomamos decisiones. Cuantitativo, datos numéricos, porcentajes, tasas de retención, comparaciones anuales. Es bastante puntual, ¿ok? Tiene que ver con números, numérico. Siempre cuanti, cantidad. Cualitativo tiene que ver más con este análisis de las respuestas abiertas o incluso del análisis, las palabras, las percepciones, las emociones, las sensaciones. Usualmente es producto de alguna entrevista, de algún focus group. No es tan puntual, porque al final, pues, no existe una puntuación que se asigne, sino más bien es un conjunto de percepciones que nosotros podemos ir, pues, escuchando, ir encontrando en los comentarios que van realizando los distintos trabajadores. Y por acá, benchmarking tiene que ver ya con esta comparación de los resultados con otras empresas. Ejemplo, muchas veces existen empresas que publican su cumplimiento de objetivo de propósito a nivel empresarial, a nivel organizacional. Esto lo publican en un documento que se llama informe anual. De hecho, si ustedes por ahí buscan de alguna empresa bastante grande, va a aparecerles este informe anual. Es de uso público y lo hacen sobre todo para que este mismo manual pues llegue a los distintos inversores, a la distinta población y para que vean que sus resultados han sido confiables, que están teniendo una buena dirección de crecimiento y pues pueden apostar por esta empresa, ¿ok? En este informe anual se van a ver cuánto han cumplido a nivel de KPIs o a nivel de objetivos en pues el área de finanzas, en su mismo propósito o la meta que ellos hayan tenido para su producción, para el área de talento, recursos humanos, etc. Pero esta información, al ser de dominio público, pues no solamente lo utiliza el público externo o los inversores, sino también puede revisar las otras empresas que son su competencia. Y con eso pueden saber cómo le está yendo a la empresa, qué tienen que ajustar esta empresa competidora para que pueda pues tener un poquito más de margen, para que pueda también tener más o un mejor desempeño que esta empresa, ¿ok? Se comparan estos resultados y también van manejando o teniendo objetivos previos. Por ejemplo, una empresa de supermercados que se nota que está teniendo un 80% de participación en el mercado, es decir, es la empresa más top, todo el mundo va y compra en esta empresa. La otra empresa que también es de supermercados, que recién está creciendo, pues dice, ¿sabes qué? Vemos que hay un 80% que lo manejan ellos, pero nosotros podemos hacer que ese 20% que otras empresas, ¿no? Nos estamos dividiendo, manejando, sea solamente nuestro. Y si trazan ese objetivo, si ellos tenían o manejaban un 5%, un 7%, van creciendo hasta que finalmente ellos totalmente tengan el manejo o la participación de mercado del 20%. ¿Ok? Un poquito de este tema, pues necesitamos conocer, sobre todo en el tema de estrategia organizacional y estrategia empresarial y cómo también es relevante la gestión de desempeño a este nivel, ¿no? A un nivel mucho más macro. Y bueno, también tema relevante es nuestro manejo de feedback o retroalimentación en el desempeño, ¿ok? Cuando nosotros estamos utilizando muchas veces una evaluación de desempeño, haciendo o gestionando un proceso de evaluación de desempeño, tenemos que tener en cuenta que estos resultados no solamente los tiene recursos humanos,
también son resultados que tienen que ser compartidos mediante una devolución, mediante una retroalimentación, mediante un feedback. ¿A quién? Pues a este trabajador. El trabajador merece y necesita saber cómo está haciendo su desempeño. Necesita saber si está teniendo un buen desempeño, si está llegando bien a los objetivos, o más bien si está teniendo alguna carencia, si necesita reforzar, ¿ok? Es un pilar fundamental en la gestión del desempeño y facilita el desarrollo continuo de los empleados al brindar información sobre sus fortalezas y áreas de mejora. Cuando se hace bien, porque también existe una manera específica, pues promueve la comunicación efectiva, el compromiso y sobre todo la alineación con los objetivos empresariales. ¿Ok? Esto es un poquito del feedback. Como les digo, necesitamos saber brindar bien el feedback. A veces no existen, pues, en las empresas estos espacios y esto hace que muchos empleados siempre se estén preguntando si lo están haciendo bien, si falta algo más, si por ahí necesitan o están siendo reconocidos. Entonces son espacios necesarios. A veces también pueden existir este tipo de espacios, pero no son bien manejados y se convierten en espacios donde en lugar de brindar una adecuada comunicación de esas fortalezas, de esas oportunidades de mejora, se aprovecha y pues es un espacio donde muchas veces puedes sentir que el empleado recibe solamente críticas e incluso puede sentirse atacado, ¿no? Entonces tenemos que saber y capacitar para brindar de una manera efectiva el feedback, ¿ok? Existen muchos tipos de feedback. Existen, por ejemplo, el feedback formal, que es un feedback que usualmente lo brinda recursos humanos mediante el proceso de evaluación de desempeño. También existe un feedback más informal, que es este feedback que se proporciona sobre todo en el día a día. Mientras este trabajador va realizando sus funciones, en su día a día, su jefe inmediato, sus compañeros e incluso sus subordinados le pueden ir diciendo cómo lo está haciendo, ¿no? Tiene una presentación, tiene un proyecto y termina la exposición, termina el proyecto y le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Lo hiciste muy bien, me gustó cómo alineaste, cómo presentaste de manera detallada, cómo nos explicaste paso a paso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tiene una evaluación informal, porque no ha sido mediante un proceso, pero sí mediante un juicio que han realizado todos al momento en que él presentaba esos resultados del proyecto, ¿ok? También podemos tener lo que es un feedback positivo, donde solamente le están brindando información y de sus fortalezas, ¿no? Información destacable, y quizá por ahí el tema de las oportunidades de mejora, pues no le comentan en ese momento y lo están dejando para otro espacio un poquito más privado también. También tenemos el feedback constructivo, que más bien trae a colación aquellos momentos, aquellas sensaciones, aquellas percepciones de que necesitamos todavía aprender más, reforzar más, utilizar alguna herramienta para que pueda seguir teniendo buenos resultados. Feedback orientado a futuro, que ya tiene que ver con, oye, ¿sabes qué? He notado que estás haciendo muy bien el trabajo, pero si haces esto, si incorporas esto, a futuro te va a ayudar muchísimo porque sé que te van a asignar a un nuevo proyecto, sé que vas a estar gestionando un nuevo equipo y con esto, con esta herramienta que te estoy proponiendo, con este cambio, vas a hacerlo muy bien, ¿ok? E incluso podemos hablar de feedback de ánimo, que tiene que ver ya con la misma percepción en el día a día de cómo está siendo pues nuestro desarrollo e interacción con los demás a nivel emocional, ¿ok? A nivel de inteligencia emocional. Esos son un poquito los distintos tipos de feedback que podemos encontrar. Como siempre, yo les digo que tengamos bastante cuidado al momento de brindar feedback. Es un proceso que se va aprendiendo, es un proceso que tenemos que manejar con cuidado porque es justamente conversar sobre momentos como fortalezas y oportunidades de mejora que puede tener alguien en específico. Entonces tenemos que saber brindar de una manera asertiva, pero al mismo tiempo empática, ¿ok? Justo les he traído por aquí este pequeño video donde les muestra cómo brindar feedback.
esta información, este videito, nos va a mostrar una técnica que se denomina bocadillo o sándwich, ¿ok? Y no solamente nos ayuda para espacios profesionales, sino también incluso para espacios ya a nivel más personal, en los distintos roles que tenemos, ¿no? Cuando estamos hablando con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestra pareja, cuando queremos comentarle de sus fortalezas, pero también de aquellas oportunidades de mejora que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no sientan que es una crítica, que es un ataque, sino más bien que es, pues, un momento para que ellos puedan hacer introspección, para que puedan revisar y que puedan trabajar en ello y tener, pues, un resultado más positivo, ¿ok? Vamos a ver un poquito este video y luego ustedes me cuentan qué les parece. ¿Está? Compartimos sonido. Una de las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien, entonces ya hemos visto un poquito sobre cómo brindar feedback mediante este método, que es el método sándwich o el método bocadillo. Vimos que tenemos que tener bastante cuidado para que la persona no realice o no se sienta que está siendo atacada, ¿no? Que no tenga o que no reaccione de manera reactiva, sino más bien empezamos con una conversación donde destacamos aquella fortaleza que hemos encontrado y luego podemos comentar alguna oportunidad de mejora, pero pues de una manera bien representada, de una manera que sienta que está pues teniendo una retroalimentación positiva, ¿ok? Luego de ello podemos ir con una fortaleza y con eso pues también se siente que está haciendo una conversación en pos de su desarrollo, ¿ok? Siempre preparemos bien la reunión de retroalimentación, que sea en un momento neutro, que sea un momento donde no pues tengamos la
las emociones a flor de piel, como se dice, sino más bien donde sea un momento que podamos expresar de manera objetiva lo que está pasando. Comuniquemos los resultados, presentemos con información tangible, información que no es fruto solamente de una percepción, sino más bien con evidencia, con ejemplos, con sugerencias claras, con datos objetivos, ¿ok? Y sobre todo, cuando ya hemos tenido esta conversación, cuando ya esta persona ha escuchado, ha entendido qué ha pasado, pues brindemos seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? Diseñar planes de mejora juntos, diseñar acciones, monitorear el progreso en intervalos, encontrar algún plan de acompañamiento relevante para esta situación y que sienta pues que nos estamos preocupando de manera genuina. Existe también un método, que es el método de feedback continuo, que es más bien donde siempre de manera iterativa se está brindando, se está realizando un entorno donde los empleados se sientan cómodos proporcionando feedback entre sí, tanto entre el subordinado como el jefe, entre los compañeros con pues un compañero en específico, etcétera, etcétera, y se va realizando de manera constante y transparente. También tenemos algunas plataformas que facilitan el intercambio de opiniones en tiempo real mediante Microsoft Teams, Slack o algunas plataformas que son dedicadas también, ¿ok? Una empresa puede implementar una política de feedback 360 que fomente comentarios y sobre todo una conducta respetuosa y al mismo tiempo en pos de la mejora continua, ¿ok? Muy bien, les he traído este pequeño ejemplo de análisis para que vean un poquito esta situación de cómo en una empresa se puede dar feedback ante distintas situaciones. Aquí tenemos una empresa que está pasando, pues, sobre todo un tema de dificultad en la experiencia del empleado. Los mismos trabajadores se han quejado de la falta de feedback constructivo por parte de los gerentes. Esto que ha tenido de consecuencia, pues sobre todo confusión de las expectativas y objetivos laborales. Actualmente tenemos un desempeño inconsistente. Muchos empleados no están seguros de cómo mejorar su trabajo, ya que no tienen retroalimentación, no tienen feedback, no les dicen si están haciendo bien o están haciendo mal el trabajo. Otros solamente reciben una especie de feedback cuando ya han tenido algún error muy grave. Existe también una baja satisfacción laboral. Nos hemos encontrado que las encuestas de satisfacción interna han revelado que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos. Y el otro 40% afirma que no reciben retroalimentación clara ni frecuente. Hemos encontrado también relaciones tensas con los mismos supervisores. La relación entre supervisores y sus equipos se ha vuelto tensa. Los empleados sienten que los gerentes solo están interviniendo para corregir errores y no para ofrecer apoyo continuo. Entonces, tenemos retroalimentación reactiva, o mejor dicho, una especie de comentario reactivo, porque ni siquiera podríamos decir que es feedback. Los gerentes solo están ahí evaluando, mencionando en momentos críticos cuando los problemas ya son muy graves. Esto, pues, obviamente genera frustración en los empleados. Falta de reconocimiento. No se reconoce ni se refuerzan los comportamientos positivos. Obviamente, si estás en una empresa que no existe, que no brinda una cultura de reconocimiento, una cultura de meritocracia, pues vas a tener una baja motivación para lograr todos los objetivos que tienes propuesto en tu rol, ¿ok? Falta de formación en liderazgo. Los mismos supervisores no han sido capacitados de manera adecuada en cómo brindar feedback de manera efectiva y constructiva. Aquí tenemos varios problemas y desde recursos humanos tenemos que actuar, tenemos que intervenir para que esto cambie y para que con estos cambios, ante estos problemas, se pueda mejorar la situación actual. ¿Ok? Muy bien. Bueno, justamente ya estamos llegando al fin de esta clase que ha sido un poquito
un poquito por ahí, por el tema de la cámara. Espero que hayamos aprendido bastante. Cuéntenme si tienen alguna duda, consulta en relación al tema. Mil disculpas otra vez por el tema de la cámara. Como les digo, no sé por qué se ha desactivado. Estoy ahí luchando para que se vuelva a activar, pero espero que la clase final podamos estar ya con el equipo al 100% y con sobre todo la cámara activa para que tengamos un mejor desarrollo de clase, ¿ok? No se olviden, por favor, que tenemos que realizar nuestra evaluación de la clase de hoy, ¿ok? Van a tener por ahí la plataforma con el equipo de ICTEC, les van a ayudar muchísimo para el tema de esta pregunta que tienen que resolver, que es parte justamente del proceso de aprendizaje que vienen realizando con el instituto, ¿ok? Muy bien, conclusiones de la clase de hoy. El día de hoy hemos revisado sobre todo el proceso de evaluación de desempeño, cómo es parte importante en la gestión de recursos humanos, cómo está alineada con la motivación, con el desarrollo, con la retención del talento, cómo necesitamos espacios en las empresas de feedback, de justamente un proceso continuado, un proceso bien alineado y al mismo tiempo, sobre todo, enmarcado en el respeto, la empatía y la asertividad. Un feedback efectivo es específico, oportuno y equilibrado. Además, fomenta la confianza, el aprendizaje y la alineación estratégica. Con un buen feedback, la evaluación de desempeño, pues, es sobre todo una herramienta clave para el desarrollo y el éxito empresarial. La evaluación de desempeño es una herramienta que nos permite crecer, nos permite sobre todo medir ese impacto que está teniendo el talento en la misma empresa. Y su éxito va a depender mucho de la gestión en cómo nosotros lo realizamos, al mismo tiempo cómo comunicamos, cómo hacemos que las personas que están en una empresa sientan que es algo positivo, es un proceso que les va a ayudar a ser reconocidos e incluso que puede, pues, impulsar su carrera profesional en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos justo 5 minutitos para que podamos realizar en conjunto con el equipo de ITEC la evaluación, bueno, la pregunta de la clase de hoy. ¿Ok? Muchísimas gracias y otra vez disculpen por la cámara. Vamos por ahí viéndonos el día miércoles. Espero ya con la cámara activa. Cuídense bastante, que tengan buenas noches.